Entonces el tema que tenemos para esta mañana es Evangelio para los paganos. Cuando nosotros escuchamos la palabra pagano, o hablamos de los paganos, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué piensa usted, Angélica, cuando escucha la palabra pagano? Para usted, ¿qué es? Como mundano, diría uno. Ok. Similar a mundano, la gente del mundo, digámoslo así, o que, digamos, no acepta nada de Dios. Ajá. Eduiges, ¿a qué le suena a usted? Pagano. Como que viene la palabra pagar, ¿verdad? Ok. Ajá. Sí. Como tal vez para las personas que están dispuestas a recibir el Evangelio, para Ok. que quieren cambiar su vida. Ok. Ujú. Cuando nosotros hablamos de paganos, eso es una costumbre pagana. ¿Usted ha escuchado eso? Es una costumbre pagana. Es una práctica pagana. Estamos pensando en cosas que no calzan con nuestra visión de espiritualidad. Nosotros tenemos una espiritualidad en la que esas costumbres, esos hábitos, esas dinámicas no calzan. Y no solamente no calzan, a veces hasta chocan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos esa imagen de esta persona que parece una mujer, una bruja, ¿verdad? Levantando ¿cómo se llama? El esqueleto de una cabeza, de un, no sé, parece un chivo, una cosa así, los cuernos y toda esa historia, empieza uno como a parársele el pelo, ¿verdad? Esta vaina huele mal, ¿ok? Pero vamos a explorar un poquito el asunto del paganismo y cómo el paganismo tuvo que ver con la iglesia. Incluso antes del primer siglo, antes de que Jesús viniera a la tierra, porque aún en el Antiguo Testamento Dios le advierte al pueblo de Israel en contra de los pueblos que estaban a su alrededor. Entonces vamos a ver qué son los paganos. El paganismo de los primeros siglos. Dice por aquí, se entiende el paganismo como aquella forma de religión distinta al cristianismo y que se desarrolló principalmente en la cultura greco-romana. Entre los griegos y los romanos fueron durante el primer siglo los principales expositores o los principales proponentes del paganismo. El diccionario Norma Castel de 1987 lo define así en la página 1040. Dice, nombre con que los antiguos cristianos designaban al politeísmo, o sea, poli, muchos, teos, Dios. Entonces, muchos dioses, ¿ok? La palabra infiel, ya estamos hablando de las escrituras propiamente, en griego es apistos y aparece 23 veces en el Nuevo Testamento, ¿ok? Esta palabra se usa como sustantivo o adjetivo con tres significados diferentes. Cuando aparece en la Biblia es con tres significados distintos. El primero se dice de algo que no es creíble, ¿ok? El segundo aplica a los discípulos en general o a Tomás en particular por no tener suficiente fe en Jesús, cuando se usa esta palabra apistos. Y la tercera designa a los paganos que no conocen a Dios o no aceptan el mensaje del Evangelio. De los tres significados citados, el que más aparece es el tercero. O sea, los paganos que no conocían a Dios o no aceptaban el significado del Evangelio. ¿Por qué les estoy hablando de esto esta mañana? Porque recientemente vi la película Troya. ¿Ustedes han visto esa película? Bueno, alguien de aquí la debe haber visto, ¿verdad? Las mujeres saben que ahí sale Brad Pitt, ¿verdad? En uno de sus mejores momentos, entonces el tipo lucía muy bien, entonces la película es como interesante, dice la hermana Melanie. Ok, pero hay algo interesante de esta película de Troya. Me llamó muchísimo la atención donde los griegos y los troyanos
empiezan a hablar de sus batallas. Y entonces estos griegos y estos troyanos siempre tenían en cuenta a sus dioses. Para ellos era la voluntad de los dioses la que determinaba el resultado de la batalla. Entonces ellos llevaban ofrendas a sus dioses, ofrecían sacrificios a sus dioses con el propósito precisamente de que los dioses les favorecieran con un buen resultado, con una victoria, con una conquista. Y la dinámica esta de los troyanos y los griegos, hablando de sus dioses, me despertó a mí la curiosidad, y yo dije, bueno, parece, por lo que se ve, que eran personas muy espirituales. A veces nosotros pensamos en paganos como gente que no cree en Dios, o como gente que no tiene, digamos, un modelo de religión o de espiritualidad. No nos equivoquemos. Los paganos son personas espirituales. Son gente que le interesa la espiritualidad y a veces están inclusive hasta muy comprometidos con esa espiritualidad. Lo que pasa es que su modelo de espiritualidad es distinto al nuestro, o sea, piensan diferente acerca del mundo, acerca de las dinámicas del hombre y acerca de las deidades del cielo o de esa dimensión espiritual. Entonces yo decía, bueno, y si esto fue así, si realmente estas personas estaban tan comprometidas con lo que creían, ¿cómo fue que el evangelio logró llegar hasta ellos? Porque yo pienso, si una persona está muy cimentada en lo que cree y está muy comprometida y muy conectada emocionalmente con lo que cree, pues difícilmente, ¿verdad? O sea, que yo le diga a mi hermana Eliet, ¿sabe qué? Es que yo quiero hablarle a usted acerca del budismo. Y empiezo a explicarle acerca del budismo y empiezo a darle un panorama del budismo y de los rituales budistas y de la espiritualidad budista. Y tal vez Eliet por educación me va a escuchar, pero seguramente no le va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque ella está muy comprometida con lo que cree, tiene mucho, está metido en su ser, en sus emociones, en su psiquis, en su alma, y la verdad es que no es algo que probablemente le va a llamar la atención o le va a hacer tambalear. Entonces yo me preguntaba, bueno, si estos paganos eran personas espirituales, ¿cómo fue que el cristianismo logró alcanzarlos? ¿Cómo fue que logró que se interesara toda esta masa de gente pagana que adoraba a dioses distintos a los del cristianismo y a los del judaísmo? ¿Cómo logran que les llame la atención? Porque estos dioses que poseían los paganos tenían demasiada distancia con respecto a los seres humanos. Eran seres superiores en un lugar muy elevado y desde arriba tomaban decisiones y las decisiones no importaba si perjudicaban o no a los hombres, o sea, ellos les tenía eso sin cuidado. A veces por pura ira, ¿verdad? Descargaban, de acuerdo con esa visión de los paganos, a veces por pura ira descargaban su furia sobre la humanidad, solo porque me dio la gana. Entonces existía un temor de los adeptos a esos dioses, de que los dioses se enojaran, porque si los dioses se enojaban nos iba a ir mal. O sea, porque podía haber un arranque de ira de parte de uno de estos dioses y podía borrarnos literalmente de la faz de la tierra. ¿Ok? Y quiero por favor que piensen esto que les estoy diciendo, porque después nosotros empezamos a identificar dentro del cristianismo cosas de estas, donde se empieza entonces perdón por la palabra que voy a usar, a paganizar a Yahweh, al Dios de Israel. ¿Por qué digo paganizarlo? Porque se le empieza a identificar como uno de estos dioses, iracundo, vengativo, castigador. Entonces la gente empieza a desarrollar miedo hacia ese Dios, porque si se enoja nos inunda, porque si se enoja nos barre, porque si se enoja nos elimina.
Entonces paganizamos, o sea, el cristianismo en algún momento paganiza a Dios y lo mete dentro de ese club de los dioses iracundos y enojones. ¿Ok? Bien, sigue diciendo acá. Desde esta concepción los cristianos veían en otras religiones creencias que centraban su adoración a dioses y diosas, hombres y mujeres con poder espiritual y o político. Por ejemplo, el culto al César como hijo de la divinidad en la cultura romana. ¿Ok? Opa. Sí. Ok, ahí estoy. Qué chuto. Entonces, esta visión, digamos, acerca de los paganos, no solamente pertenece al primer siglo, porque por ejemplo aquí se está hablando de César como hijo de la divinidad de la cultura romana. Pero en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, también tenemos una figura similar a esa, Faraón. ¿Recuerdan? Faraón era considerado un dios. Era un dios que que los dioses del cielo, ¿verdad?, habían humanizado y lo habían puesto como, ¿cómo se llama?, como regente entre los seres humanos, ¿ok? Entonces, tanto en el primer siglo con el César como en los milenios anteriores con Faraón, existía esta figura de seres humanos sintiéndose dioses, creyéndose dioses, ¿ok? Nosotros ahora tenemos una expresión, o en esta sociedad hay una expresión muy común que dice nivel Dios, ¿verdad? Ustedes han escuchado esa expresión, nivel Dios. Cuidado con esa expresión. Cuidado con esa expresión. ¿Por qué? Porque le estamos atribuyendo cualidades divinas a una persona, a un ser humano. Y eso es exactamente paganismo, ¿ok? Justamente eso es paganismo. Cuando usted dice nivel Dios, está hablando de paganismo moderno, neopaganismo. Estamos llevando las cosas a un nivel de divinidad y nosotros, los de la espiritualidad cristiana, judeo-cristiana, para nosotros solo existe una divinidad, solo existe un Dios, manifestado de tres formas distintas, pero es uno, ¿cierto? Bien. Hay algo interesante con respecto a lo que sucedía, digamos, con los cristianos y los paganos en el primer siglo. La mayoría de los niños cristianos asistían a las escuelas paganas. Porque les voy a decir una cosa. La sociedad de aquella época era una sociedad helenizada, o sea, estaba muy influenciada por los griegos. Los griegos eran los más avanzados en temas de intelectualidad y conocimiento. Y obviamente la gente quería de que sus hijos estuvieran en las mejores escuelas y en las mejores universidades, por decirlo así. Entonces los cristianos de cierta posición económica, ¿verdad?, porque no eran baratas, eran escuelas sumamente costosas, mandaban a sus hijos a las escuelas paganas. ¿Ok? También los cristianos afluían a los emporios antiguos de la formación, sobre todo en Atenas y en Antioquía. Y en especial a Alejandría. Alejandría es como se le llegó a llamar después a Egipto. ¿Ok? Y se llamó Alejandría porque Alejandro Magno conquistó Egipto. Y la rebautizó, ¿verdad? Y le puso Alejandría. Entonces, en Alejandría, donde con paganos, también cristianos entre otros, escucharon la famosa filósofa neoplatónica Hipatia, hasta que esta fue lapidada por el populacho cristiano entre los años por ahí del 415 al 416. Les cuento algo así rápidamente. Yo les he dicho a ustedes que los cristianos, y ustedes saben que los cristianos eran perseguidos por los romanos, ¿verdad? Eran llevados al circo romano, los ponían en la arena romana para que los leones los devoraran, etc. ¿Ok? Pero a partir del momento donde Constantino se convierte al cristianismo
y adopta el cristianismo como la religión del Estado romano, del Imperio Romano, a partir de ese momento se da vuelta la tortilla. ¿Ok? Ahora no solamente el cristianismo es la religión del Estado, además de ser la religión del Estado, todos los funcionarios del Estado tenían que ser cristianos. Entonces imagínense usted el fenómeno que se da, la trastornación loca que se da en esa época donde absolutamente todos los romanos son paganos, ¿verdad? Con excepción de algunos que habían sido cristianizados, ¿verdad? Todos eran paganos, todos los funcionarios del Imperio Romano, del Senado romano, los senadores y absolutamente todos los que participaban del Estado romano eran paganos. Y entonces viene Constantino y dice, ahora somos cristianos y todos ustedes tienen que cristianizarse si quieren seguir aquí. ¿Y usted qué hace? Es como cuando le dicen, o se pone la vacuna o lo echamos. ¿Qué va a hacer? Es que yo no creo en esa vaina. Bueno, y te quedas sin brete. Fácil, ¿verdad? Recoge tus cositas, aquí está tu carta y se acabó. Entonces, ¿qué queda? Pues vamos a ser cristianos. Pero no estamos hablando de una conversión. Estamos hablando de una imposición. Si quieres quedarte, tenés que volverte cristiano. Entonces vas y haces la pantomima, ¿verdad? Te bautizas en agua porque era requisito indispensable, ¿verdad? Era el símbolo de la conversión cristiana, ir a bautizarse. Entonces vas, te bautizas y a partir de ese momento sos cristiano. Sí, pero seguís realizando las mismas prácticas. O sea, todavía para vos tu Dios es Júpiter. Todavía para vos tu diosa es Diana, de los Efesios, ¿ok? Todavía le debes respeto y devoción a esos dioses, pero tenés que presentarte como cristiano porque si no te quedas sin trabajo o porque si no vas a ir en contra del imperio, del emperador, y eso puede ser muy peligroso. Entonces, bueno, para esta época se convierten, los cristianos dejan de ser perseguidos y se convierten en perseguidores. Y el foco de atención de los cristianos en esta época eran los paganos. O sea, tenemos que ir a cristianizar a los paganos y tenemos que obligarlos a que dejen todo eso, ¿verdad? Entonces hacían quemas de libros y una serie de cosas. Y para mí personalmente, uno de los mayores pecados intelectuales que cometió el cristianismo en esa época fue la quema de la biblioteca de Alejandría. Todo el conocimiento del mundo antiguo que había sido recopilado hasta esa fecha estaba en la biblioteca de Alejandría. Y los cristianos, esta turba que dice aquí, del populacho cristiano, ¿verdad? Se meten a la biblioteca de Alejandría, sacan los libros y les prenden fuego a todo. Imagínense ustedes el caudal de conocimiento que se perdió ahí. Probablemente ahí estaban los planos y ahí estaban las fórmulas para poder mover esos bloques gigantescos de granito y de piedra que movieron los egipcios. Estaba en la biblioteca de Alejandría en Egipto. Entonces, ¿quién sabe si dentro de esos libros que quemaron estaba toda esa información? Por eso nosotros no tenemos acceso a nada de eso. Porque nuestros hermanitos cristianos, Dios les bendiga, ¿verdad? Alrededor del siglo III, el siglo IV, le prendieron fuego a la biblioteca de Alejandría. Se han cometido muchos errores y se han cometido muchos pecados en el nombre de Dios, ¿ok? Este es uno más de esos. Y esta mujer, Hipatia, que era una filósofa, era astrónoma, era una mujer brillante, y era muy sobresaliente porque en esa época las mujeres no sobresalían. Pero esta era una mujer con una capacidad de análisis, una intelectualidad impresionante. A Hipatia la matan los cristianos. La asesinan los cristianos por ser pagana. ¿Ok? Bien. Vamos, ya se me desarmó esto. Vamos a seguir. Sois muy religiosos en todo sentido.
Nosotros sabemos que hay un relato en el libro de los Hechos acerca de una circunstancia muy particular, donde Pablo va al Areópago en Atenas. El Areópago era como un lugar, digamos, como un auditorio donde se reunían, donde se sentaban los filósofos más famosos de la época, ¿ok? A deliberar y a filosofar y a sacar conclusiones con respecto a algunas cosas en el conocimiento entre todos. Y entonces Pablo está en Atenas y mientras Pablo está esperando sucede lo siguiente. Dice Hechos capítulo 17 del 16 al 34. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Recuerde que Pablo era, en principio, judío. Y los judíos tenían una animadversión fortísima hacia la idolatría, hacia los ídolos, porque su Dios establecía claramente dentro de la Torá que no había que hacer dioses y que no había que adorar estas imágenes. Entonces, Pablo llega a Atenas y se encuentra la ciudad revestida de imágenes y de estatuas por todas partes y al hombre se le para el pelo, ¿verdad? Dice, se enardecía dentro de él, o sea, le sentía como un fuego, ¿verdad? Entonces, dice el 17 en adelante, así que discutía en la sinagoga primero con los judíos en Atenas y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Vamos a parar aquí. Eran filósofos. Estaban acostumbrados al ejercicio del pensamiento, ¿verdad? Entonces, cuando ellos empiezan a escuchar esta serie de pensamientos novedosos, diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados desde su óptica, desde su perspectiva pagana, dicen, puchica, qué interesante está esta vaina, ¿por qué no vas? Nos reunimos ahí en el Areópago y hablamos sobre esto, nos está pareciendo interesante y quisiéramos saber de qué estás hablando, porque no nos suena a nada conocido. ¿Ok? Sigue aquí. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, esa era lo de ellos, ¿verdad? Se la tiraban riquísimo, puro ocio laboral, funcional, pero se la pasaban en eso, ¿verdad? Escuchando, hablando, compartiendo, y así es como han llegado hasta nosotros muchas de esas filosofías de esa época precisamente, ¿verdad? Como por ejemplo, yo solo sé que no sé nada, que lo dijo Aristóteles. El mismo Aristóteles dijo que él se sorprendía cada vez que iba al mercado de ver cuántas cosas había ahí que él no necesitaba. Entonces lo de ellos era el ejercicio del pensamiento constantemente. Dice el 22, entonces Pablo poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. ¿Por qué? Porque ya se había dado cuenta de que aquella ciudad estaba revestida de ídolos por todas partes y además había escuchado algunos de estos filósofos y se daba cuenta de que esta gente que era pagana realmente tenía una espiritualidad. Entonces Pablo no les está diciendo, ustedes son unos ateos, incrédulos. No, les dice, no, ustedes son muy religiosos. O sea, ya he estado conversando con ustedes y ya me he dado cuenta de que ustedes tienen una espiritualidad. Quiero hablar sobre espiritualidad, le dice Pablo. Y entonces sigue diciendo a partir del 23, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido.
Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Porque tenían tantos dioses, ¿verdad? Tantas figuras, tantas estatuas, tantos ídolos en la ciudad, que entre todos los ídolos había no un ídolo, había un pedestal, como un altar, por decirlo así, con una inscripción en la parte de abajo que decía al Dios desconocido. No tenía estatua, no tenía figura porque no sabían cómo era o quién era aquel Dios desconocido, pero entonces, bueno, por aquello le vamos a hacer un altar y le vamos a poner una inscripción para que no se enoje con nosotros, ¿verdad? No es culpa de nosotros no conocerlo. Entonces, precisamente Pablo dice, bueno, como ustedes son tan religiosos e incluso tienen un altar al Dios desconocido, yo vengo a hablarles precisamente de ese Dios desconocido. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Entonces Pablo empieza a hacer una exposición muy elocuente. Recuerden que Pablo no era Pedro, ¿verdad? Pablo no era un pescador, ni era un obrero, no. Pablo era un intelectual, romano, judío, instruido en la Torá a los pies de Gamaliel, que era uno de los mayores maestros de la ley de la época. Pero además, como ciudadano romano, había estado expuesto. Vea qué interesante. ¿Recuerdan cuando vimos que los cristianos y que la gente de aquella época mandaba a sus hijos a las escuelas paganas? Probablemente Pablo había ido a una de estas escuelas porque él era un ciudadano romano, porque probablemente su padre era romano, su mamá judía. Entonces él había ido a estas escuelas y había sido entrenado, había sido educado en estas escuelas. Entonces para él no era extraño esta línea de pensamiento filosófico pagano, porque ya había estado expuesto a él. Entonces él hace toda una exposición sumamente interesante acerca de cómo Dios de un solo hombre saca todas las naciones de la tierra, que Él no mora, o sea que no es alguien que necesita un templo físico porque no es un ser físico y por ende no va a vivir o a habitar en un lugar físico. Y cómo ese Dios tiene control absolutamente de todo. Entonces suena muy interesante. Aquellos filósofos y pensadores acostumbrados al conocimiento nuevo, o sea, estaban fascinados con aquello. Sigue diciendo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. ¿Ok? Ustedes tienen todos esos ídolos, pero a ver, para que nos ubiquemos, le dice Pablo a los atenienses. Es un ser superior. No se parece ni al oro, ni a la plata, ni al bronce, ni a la piedra, ni a nada de eso. Está muy por encima de todo eso porque es creador de todas las cosas. Y dicho sea de paso, como dice alguno de sus poetas, dice, porque también nosotros somos linaje de Él, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, lo que habíamos visto recientemente, ¿recuerdan? Que probablemente nosotros estamos integrados dentro de esa esencia de Dios, ¿ok? Y en Él somos. Sigue diciendo Pablo, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Paro ahí. ¿Ustedes recuerdan lo que la palabra arrepentirse significa? ¿Qué significa arrepentimiento o qué significa arrepentirse? Cambio de pensamiento, cambiar de mente.
La palabra griega que aparece ahí es metanoia. Y metanoia es cambiar de pensamiento, cambiar de mente. Entonces, Pablo está en el lugar correcto, con las personas correctas, hablando de cambiar la visión, de cambiar el pensamiento, de renovar el pensamiento, de dejar de pensar como se pensaba antes y permitir que esta nueva visión les tome el lugar de sus pensamientos anteriores. Dice que se arrepientan porque Él ha establecido un día en el cual juzgará a todo el mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Ok, está hablando de Jesús. En ningún momento menciona ni a Yahvé ni a Hashem, como le llamaban los judíos. No lo está mencionando. Y tampoco está mencionando a Jesús. O sea, no menciona nombres. Está presentando a las figuras, el Dios Todopoderoso que creó todo de un solo hombre, que sostiene todo, que controla todo, ha decidido, ahora le está dando la oportunidad a la humanidad de que cambie de pensamiento, porque Él ha establecido un día donde va a venir a juzgar a todos con justicia. ¿Ok? Y esto lo va a hacer por medio de alguien que Él designó, ¿verdad? Que le resucitó de entre los muertos. Hasta aquí todo iba bien. Hasta aquí toda la disertación, todo lo que estaba exponiendo Pablo estaba muy bien. Hasta que habla de resurrección. ¿Por qué? Porque para los filósofos de la época, o sea, era totalmente absurdo. O sea, no calzaba con la lógica de su pensamiento que una persona pudiera morir y ser levantada entre los muertos, porque eso no ocurría. Entonces estaba descartado, eso chocaba inmediatamente con su pensamiento. Entonces dice, y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Otro día seguimos hablando de esto. Ya cuando él habló de resurrección, ya los filósofos dijeron, no, ahora sí se fregó. O sea, hasta iba muy bien, estaba muy bonito todo lo que estaba diciendo, pero eso de resucitar a una persona como que no, ¿verdad? Pero vea qué interesante lo que pasa después. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, ¿ok? El encargado del Areópago, y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Entonces, probablemente no logró ese cambio de mentalidad en los filósofos, que donde oyeron la palabra resurrección o resucitar de entre los muertos, inmediatamente se bloquearon. Pero hay otras personas ahí escuchando que dijeron, lo que está diciendo este tipo suena muy interesante. ¿Por qué? Porque nos está hablando de un Dios inmaterial, que pertenece a una dimensión distinta a la nuestra, que no se parece físicamente a nosotros, que no habita en un lugar físico, que tiene control de todas las cosas, que nosotros hemos venido de una misma línea genética, de un solo ser inicial, y eso acerca de darnos una oportunidad para cambiar de mentalidad, y ahora, porque va a haber un juicio, y si es cierto, entonces se fueron con Pablo, para que les explicara un poco mejor de qué se trataba. O sea, creyeron en lo que Pablo estaba diciendo. Esto ocurre en un ambiente, en un escenario absolutamente pagano. Todo esto ocurre en un escenario pagano. Pero era lo que les decía. O sea, la visión que los paganos tenían acerca de sus dioses no era una visión afectiva. O sea, ellos no tenían una relación afectiva con sus dioses. Tenían una relación de autoridad. Este es Dios y me puede ayudar o me puede aplastar. Entonces voy a llevar la fiesta en paz con le voy a complacer en todo lo que pida, ¿verdad? Porque yo quiero que me bendiga y quiero tener una buena vida, y esta es la forma de hacerlo. Pero esta dimensión de Dios que les está presentando Pablo a ellos es un Dios completamente distinto, porque es un Dios relacionado con la gente. Es un Dios que da oportunidades. Es un Dios que dice que va a juzgar en justicia. No dice porque hay un día donde Dios se propuso aplastar a la humanidad. No dice, ese día va a juzgar en justicia. Y le está dando la oportunidad ahorita
a las personas que cambien su manera de pensar. ¿Ok? Ahora, ¿hasta dónde eran capaces de creer estos paganos? Porque estos paganos tenían creencias bien raras y creían cosas muy raras. Les voy a dar un ejemplo. Hechos capítulo 28, los versículos del 1 al 6. Dice, una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. ¿Ok? Recuerden que Pablo naufragó varias veces, esta es una de las veces donde él naufraga. Al final logran llegar a la playa en una isla que se llamaba Malta, y vea lo que pasa aquí. Y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones, o sea, nos trataron bien porque acabamos de naufragar y fueron a tratar de ayudarnos, cuidarnos, etc. Porque a causa de la lluvia que caía, que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos para que se calentaran, venían saliendo del mar. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió de la mano. Lo pegó. Y los habitantes, al ver el animal colgando de su mano, imagínense ahí prensado, ¿verdad? Pablo movía la mano y la serpiente ahí se movía para todo lado. Decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. O sea, estos dijeron, este es un malo, este tiene que ser un bicho malo. O sea, acaba de salvarse, acaba de naufragar y ya la justicia le está cayendo encima con una serpiente venenosa que lo acaba de morder y se muere porque se muere, ¿verdad? Dice Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largos ratos, están ahí como sentados en un lado viendo a ver en qué momento se abotagaba el hombre, se hinchaba y empezaba a botar espuma por la boca, ¿verdad? Dice, y después de esperar un largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Entonces, pasaron de considerarlo un asesino, ¿verdad? Un maldoso, ¿verdad? Que la justicia divina le había caído encima porque ahora, después de haber sobrevivido el naufragio, lo había mordido una serpiente, se iba a morir. Ahora decían que era un dios. ¿Por qué? Porque no le pasó absolutamente nada, porque lo muerde una serpiente venenosa y no le pasa nada. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, dice, hollarán serpientes y estas no les matarán, ¿verdad? Ajá, no les harán daño. Entonces, la serpiente sí lo muerde, pero el veneno no lo mata. Y estos paganos, ¿verdad? O sea, que creían en cualquier cosa, literalmente, en cuestión de segundos, construían una ¿cómo se llama? Una opinión acerca de las cosas, ¿verdad? Una visión, y dicen, no, es que este es un dios, porque solo un dios puede resistir eso, lo acaba de morder una serpiente venenosa y no se está hinchando ni se está muriendo. Así eran los paganos en esa época. O sea, ¿se dan cuenta la fortaleza de su creencia, de su visión, de su espiritualidad? Era una espiritualidad demasiado superficial. Obedecía a cambios muy, muy rápidos, ¿verdad? De pensamiento, muy rápidos. Entonces no era una creencia firme, sólida, como la que un hijo de Dios puede tener hoy, ¿verdad? O sea, que no importa lo que nos sometan, estamos dispuestos a soportarlo, con tal de no renunciar a lo que creemos, porque nosotros tenemos una relación con ese Dios. Lo de nosotros no es una relación de autoridad donde nos sujetamos a esa autoridad y nos portamos bien para que no nos vaya mal, aunque eso fue lo que nos enseñaron en algún momento. ¿Ok? Jesús y su trato a los paganos, porque Jesús tenía muy claro que su función principal, su misión principal era a la casa de Israel, y así lo dijo muchas veces, ¿verdad? Yo vine a los de casa, yo he venido a los de la casa de Israel. O sea, su predicación, su ministerio estaba enfocado en los judíos exclusivamente. Sin embargo, Jerusalén, por ser una ciudad
importante, también tenía, digamos, dentro de su ambiente personas que no eran judías, o sea, personas que pertenecían a otras naciones y que practicaban otros modelos de espiritualidad, otras religiones. Entonces él interactuó en un par de oportunidades, por lo menos, de esta forma. Marcos capítulo 7, versículos 26 al 29 dice: la mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hijo al demonio. La mujer sirofenicia, ¿recuerdan? Donde va y le dice al Señor que su hija está poseída, que por favor le ayude. Y él le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Suena feo, ¿verdad? A ver, para que ustedes me entiendan. Jesús era judío. Él es el Hijo de Dios, pero vino dentro de el linaje judío, dentro del pueblo judío, con una línea de pensamiento judío. Y los judíos miraban a los de afuera, a los que no, a los gentiles, a los paganos, los miraban feo, ¿verdad? Inclusive no querían tener ningún tipo de trato con estas personas. Pero si se da cuenta aquí, Jesús le dice: deja que primero los hijos se sacien. No está diciendo Jesús: no va a haber para vos. Está diciendo: todavía no. Porque primero es para los hijos, o sea, para los de la casa. Los de afuera, los perrillos, o sea, los que no pertenecen a la familia, vendrán después. Los arrimados, exactamente. Para los arrimados es después. Dice el 28, pero ella respondió y le dijo: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Está bien, primero para la familia, pues las boronitas que se caen no las podemos recoger nosotros. Ve qué interesante, o sea, una mujer muy ágil de pensamiento. Y algo muy curioso de esta escena en particular: las mujeres no hablaban dentro de esa sociedad. Siempre estaban relegadas a un segundo plano, o sea, no tenían participación. Entonces, que una mujer gentil se acercara a un judío a pedirle un favor, ya de por sí era un acto de valentía. Ya esta mujer había hecho algo que la mayoría no hubiera hecho: ir hasta donde un maestro judío, hasta donde un rabí judío, a pedirle un favor. Entonces el rabí le responde rechazándole su petición, y ella inmediatamente dice: sí, está bien, yo te estoy entendiendo perfectamente. Pero de las boronitas que se caen de la mesa de los de la casa, pues de los perritos podemos agarrar algo, ¿no crees? Me encanta la respuesta de esta mujer, me fascina. ¿Por qué? Porque ella está luchando, ella está haciendo su intento por lograr una respuesta para su necesidad. Porque ella estaba angustiada porque su hija, dice aquí, tenía un demonio. Algo la atormentaba, ¿okay? Las enfermedades mentales en aquella época, en su gran mayoría, eran consideradas posesión de demonios. ¿Por qué? Porque no eran cosas visibles, o sea, aquella persona no tenía un padecimiento físico visible, no tenía fiebre, no tenía diarrea, no tenía nada raro, pero se comportaba de manera errática, de manera inesperada. Entonces todos esos comportamientos se identificaban como una posesión demoníaca, ¿ok? Entonces esta mujer le dice, o sea, está bien, pero ¿y las boronitas? Ve lo que le responde Jesús. Y él le dijo: por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Él hace un milagro para alguien de fuera de la misión. Su misión era el pueblo judío, pero él hace un alto, hace una excepción, y por la fe de esta mujer y por el no darse por vencida, porque la mujer no se da por vencida, por no darse por vencida, por volver a hablarle, por ponerle un planteamiento, por insistir, por ponerlo a razonar, por decirlo de alguna forma, Jesús dice: por esa respuesta que me acabas de dar, o sea, te voy a conceder lo que me estás pidiendo, puedes irte, ya tu hija está sana. Primera oportunidad.
La segunda es esta, Mateo 8, versículos 5 al 9. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado, mi esclavo, no sé en este momento cuál es la palabra que está ahí, está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Entonces, después de este intercambio entre Jesús y este centurión romano, Jesús dice: no he visto fe en todo Jerusalén como la de este hombre. Porque no solamente, o sea, está esperando un ritual o una cosa ahí mística para que mi criado se sane. No, él está seguro de que yo tengo el poder para sanarlo aún sin ir a verlo. Y le dice: vuelve a tu casa, tu criado está bien. Y de verdad. Vamos a ir más allá. Primero, el primer contacto de Jesús con un pagano es con una mujer. Ya ahí la cosa complicada. Este segundo contacto, esta segunda oportunidad que se menciona acá, es con un centurión romano. O sea, no solamente era un pagano, no solamente era un gentil, además era un enemigo de Israel. Porque los romanos estaban, digamos, o sea, estaba bajo la ocupación, Jerusalén estaba bajo la ocupación romana, y entonces obviamente cualquier cosa que oliera a Roma era repulsivo para los judíos. Y este no era un soldado raso, era un centurión, o sea, era el jefe de 100 hombres. Y para un judío tener que relacionarse con esto era absolutamente incómodo. O sea, de hecho no lo hacían, lo evitaban, los consideraban basura. Para ellos los romanos eran como cucarachas miserables que no merecían absolutamente nada. Pero este centurión se acerca a Jesús, le plantea el problema. Jesús le dice: vamos. Y no merezco que entres en mi casa. Me encanta la humildad de este hombre, que dice: yo sé lo que soy, yo sé quién soy. Vos sos un maestro judío, sos un maestro de la ley, y yo soy un soldado romano. O sea, jamás me sentiría yo cómodo pensando en que vas a ir a mi casa. O sea, probablemente encontrarse un montón de cosas que a un judío le iban a parecer repulsivas. No sé, figuras de dioses y cosas de ese tipo. No. Nada más di la palabra. Yo sé que vos tenés el poder para hacerlo. Di la palabra y mi criado se va a sanar. Y efectivamente sucede. Pedro también tiene un encuentro con paganos. Bueno, varios, pero aquí vamos a mencionar uno por lo menos. Hechos 10 del 24 al 28. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. ¿Por qué? Porque lo consideraba como... ¿Por qué? Porque era un pagano. Y Cornelio sabía que este era un hombre santo, lo consideraba un hombre santo. Habían dado con Jesús, ¿ok? Aquel hombre que había muerto y había resucitado, y seguramente que Cornelio conocía la historia. Entonces, para Cornelio este era un hombre santo, para Cornelio era un Dios, era un ser excelso. Entonces Cornelio sale a recibirlo y de una vez se postra y lo adora. Porque eso era lo que los paganos hacían. Para ellos era común eso, pensar que una persona era un Dios. Mas Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie.
Yo también soy hombre. No haga esas cosas. Yo soy igual que usted. No hay nada diferente entre nosotros, somos hombres los dos, yo no soy un Dios. Y conversando con él entró y halló mucha gente reunida en la casa de Cornelio. Y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Dice el 34 y el 35, ahí mismo en Hechos 10, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Quiero devolverme un poquito y quiero centrarme en ese último pasaje en el 28 aquí. Y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Y aquí sí voy a meter el dedo en la llaga, embarrado de sal. Muchas veces nosotros los cristianos nos atrevemos a despreciar y a considerar impuros o inmundos a las personas que hacen cosas diferentes a las que nosotros hacemos y que viven sus vidas de manera diferente. Uy, un gay, qué asco. Uy, es que siento repulsión. Y nos asqueamos y nos incomodamos y hacemos caras y un montón de cosas más. Y yo no sé si usted le entendió a Pedro, pero yo lo estoy entendiendo bien. Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. A ver, a ningún hombre, a ninguna mujer debo llamar impuro o inmundo. Si usted quiere agarrar lo que la Biblia dijo en esa época y traerlo a esta modernidad y decir: yo me apodero de esas bendiciones, apodérese de esto también. Apodérese de eso también. Dios nos ha mostrado que a ningún hombre debemos llamar impuro o inmundo, a ninguno. Y lo he dicho muchas veces, que vamos a hacer el día que nos entre por esa puerta un hombre vestido de mujer, entaconado, con silicones, y venga y se siente en medio de nosotros. ¿Qué vamos a decir? Uy, no, qué asco. Me cambio de silla. ¿Y si entra una pareja? Estamos hablando de uno solo. ¿Y si entra una pareja? Un par de varones se sientan allá atrás y usted identifica que son pareja. ¿Qué vamos a hacer? Dice: no, esto es un lugar santo, usted no puede estar aquí. Porque usted es un inmundo. Ustedes son inmundos, ustedes son impuros. Tiene que arrepentirse. Si no, Dios lo va a mandar a las últimas gavetas del infierno. Ese es el modelo de espiritualidad que nos han enseñado, hermanos. Pero si se da cuenta, no es el de la Biblia. Si usted se está dando cuenta, no es el de la Biblia. Tampoco es el modelo de Jesús, que abrazaba y amaba a todos, a las mujeres, a los romanos, a los leprosos. Para él no había nadie inmundo o impuro. Para él eran personas que necesitaban el amor y la misericordia del Padre. Y nosotros no somos quienes para decirle a una persona cómo tiene que vivir. Eso lo hace Dios. Amén. Entonces el día que vengan y se sienten allá atrás, les vamos a recibir y les vamos a amar y vamos a dejar que Dios haga el trabajo, no nosotros. Que su palabra, que su amor los desafíe, los toque y provoque en ellos el arrepentimiento, el cambio de mentalidad. No nos toca a nosotros, hermanos, no nos toca a nosotros.
Porque la Biblia dice, Jesús dijo en las parábolas donde habló del trigo y la cizaña, ¿quiénes son los que van a separar? ¿Quiénes van a hacer la separación? Los ángeles. No hay ningún ángel aquí, ¿verdad que no? No. No nos toca a nosotros, hermanos. ¿Se dan cuenta la diferencia cuando uno aprende de la Biblia como realmente es? Y entiende lo que la Biblia sí dice y se da cuenta de lo que la Biblia no dice. Es distinto. Dice amén. Seguimos. Y al final dice Pedro, entiendo que Dios no hace acepción de personas. Para Él no hay favoritos. Este sí, aquel no. Aquel es adúltero, no. Aquella es prostituta, no, ese no. No, no hace eso. Dios no hace eso. Para Él todos son personas. Y todos merecen la misma oportunidad. Y nosotros no somos quienes para negársela a nadie, hermanos. Porque nos podemos meter en un gran problema. ¿Dice amén? Normas de interacción con los paganos, pues todavía había cosas que había que regular ahí un poquito, ¿verdad? Entonces Pablo le dice a la congregación de Corintios, en 1 de Corintios 10, 27 al 33, si algún incrédulo os invita y queréis ir, aquí la palabra incrédulo es apostis, esa que vimos al principio, ¿ok? Y queréis ir, dice, comed de todo lo que se os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Se siéntese y coma tranquilo. Pero si alguien os dice, es que esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman. Por causa del que les dijo eso. Y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. O sea, eso no le pertenece a los ídolos, le pertenece a Dios. No importa que se lo hayan entregado a los ídolos o que se lo hayan sacrificado. O sea, lo cogieron de la mano de Dios, lo cogieron del almacén de Dios, lo cogieron de la propiedad de Dios, del único Dios vivo y verdadero, que es en el que nosotros creemos. Amén. Porque así lo declaramos y así lo sentimos. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? O sea, si yo me lo como y tengo paz y le doy gracias, Señor, por este alimento, o sea, a mí no me preocupa que se lo hayan ofrecido. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño o cuando era joven, adolescente, y estaba en la congregación de los Testigos de Jehová, y cuando venían las fiestas de San Juan, ¿verdad? Uy, no, uno no puede ir ahí. ¿Por qué? Porque todo eso es para el santo y no vayan y eso está contaminado. Y no iba, o sea, yo no iba. Pero ahora me pongo a pensar en esto y a mí qué me importa cuál santo o sea, cuál santo le están celebrando. Yo voy, pago y como y listo. Ni siquiera me lo están regalando, ni siquiera me están diciendo, entonces usted para que se pueda comer esta comida tiene que inclinarse delante del santo. ¡No! Ahí está la comida, páguela, cómasela, disfrute, o sea, cómase los churros y la manzana caramelada y haga lo que quiera. El algodón de azúcar y ya. ¿Ok? Entonces, eso era lo que le estaba diciendo Pablo a ellos. O sea, si usted se lo come tranquilo, cómaselo tranquilo. Ahora, si alguien lo ve comiéndoselo y ve que aquello tenía un origen torcido, ¿verdad? Entonces, mejor no te lo comas. No por lo que vos sentís, porque seguramente vos no sentís nada, pero sino por lo que la otra persona pueda sentir y va a decir, uy, qué bárbaro, ¿cómo hizo tal cosa, verdad? Entonces mejor no, ¿ok? Pero no por nuestra conciencia, sino por la de los demás. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Agradezca y bendiga y coma. Dice, no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Entonces, si yo no tengo problema en tomarme una cerveza, porque para mí no me da nada, ¿verdad? Los que no tienen problemas con el alcohol, no tienen ningún problema de ir y tomarse una cerveza, bien. Pero si hay alguien ahí donde yo me voy a tomar la cerveza, que sabe que yo soy pastor de una iglesia cristiana, ¿verdad?
y yo me pido la cerveza y vuelve a ver así hasta que pela los ojos y los tuerce y los pone cuadrados, ¿verdad? Eso significa, ¡ah! Mira al pastor tomándose una birra. Mejor no pida birra. Pídase una gin, un batidito, cualquier otra cosa. No porque usted se siente afectado por tomarse la cerveza, no, pues usted no tiene ningún problema con eso, pero la otra persona sí. Entonces mejor, para que esa persona no se sienta, no sea usted causa de tropiezo para esa persona, mejor no lo haga. Pero no es por lo que usted siente o piensa, es por lo que pueda sentir o pensar la otra persona. Y al final, nuestro interés es la última frase de este pasaje que dice Pablo, para que sean salvos, para que no haya ningún motivo que yo estorbe, que se puedan interesar en el Evangelio de Salvación. O sea, yo no quiero ser esa piedra de tropiezo para que esta persona sea estorbada en acercarse a Jesús. No quiero ser yo. Mejor le sería amarrarse una piedra de molino y lanzarse al mar, dijo Jesucristo, ¿verdad? Y yo no me quiero meter en esa bronca, no sé usted. ¿De acuerdo? La misión del reino para con los paganos. Tengo obligación, dice Pablo en Romanos 1, 14 al 16, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, o sea, los romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente, y también del griego, y también del pagano, y también del que no cree la espiritualidad como la creo yo, también para el que hace yoga, también para el que hace meditación trascendental, también para todos, también para el Krishna, también para el budista, también. Dice, para todos, para todo el que cree. Y Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 9 dice, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, dice Pablo, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles, a los paganos. Y al reconocer la gracia que se me había dado Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra del compañerismo, o sea, la mano, nos extendieron la mano y nos hicieron sentir de los mismos, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Porque ya había pasado el de primero a los de la casa y después a los perrillos. ¿Ok? Ahora entonces, no solamente ya era el tiempo de los perrillos, sino que les asignaron un tremendo predicador, un tremendo evangelista, un tremendo sembrador de iglesias, como era Pablo, lo pierden, ¿verdad? Y ese fue el que empezó a arrasar, a empujar ese bulldozer, ¿verdad? Por toda la gentilidad para empezar a levantar iglesias de los gentiles. Corinto, una iglesia gentil. Éfeso, una iglesia gentil. Galacia, una iglesia gentil. Tesalónica, una iglesia gentil. Todas estas cartas son iglesias de la gentilidad, no iglesias de judíos, ustedes me entienden. Ya se había levantado un ministerio entre los paganos, porque los paganos tienen un lugar en la mente de Dios. Dice amén. Ellos sí oirán. Es lo que dice Hechos 28, 28. Sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. ¿Por qué? Porque los judíos rechazaron una y otra vez el evangelio de salvación. No les interesaba, rechazaron a Jesús, rechazaron a los apóstoles, apedrearon a los seguidores de Cristo, a Esteban. ¿Qué? Rechazaron una y otra vez. Pero entonces dice el libro de los Hechos 28, 28, sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Porque si los de la casa ya no quieren, no les interesa, no quieren sentarse con el Señor, los gentiles sí, abrámosle la puerta y dejémoslos entrar, porque todos son personas. Primero a los de la casa, después a los de afuera, pero a todos. Amén.
primero a los de la casa, después a los de afuera, pero a todos, hermanos, a todos. Y si Dios está hablando de esto, es porque probablemente va a abrir las puertas de este lugar a cosas que nos van a sorprender y nos van a incomodar. Tenemos que estar preparados para que nosotros no seamos esa piedra de tropiezo. No queremos que la iglesia se convierta en Sodoma y Gomorra, no. Pero queremos que Dios haga su trabajo en todos. Amén. Dice amén. Bien. Hasta aquí estamos entonces con el tema para hoy, porque vamos a celebrar la Cena del Señor.